El árbol de la vida, por Julia Rosell Saldaña. Introducción. Guerras, luchas de poder, discriminación, dominación. El mundo conocido estaba aún en plena reconstrucción tras la guerra que hubo entre la Alianza de Pueblos Libres, conformada por los Shektak, los Farami, los Ishari y los humanos, y el Ejército Negro, conformado por orcos, trasgos, troles y miembros de las razas de la Alianza de Pueblos Libres discriminados o con predilección por el mal. La guerra duró 8 años y fue empezada por una mujer con poderes mágicos que había perdido a su marido por culpa del rey de los humanos. Pasó décadas buscando cómo amplificar y mejorar sus poderes, hasta que un día encontró un artefacto milenario de la Edad de Oro con el que se convirtió en la humana más poderosa a cambio de una maldición. Esta mujer, llamada Laupa, pasó a los anales de la historia como una líder poderosa y cruel, que fue capaz de unir a las razas que no formaban parte de la alianza bajo una bandera, la del Ejército Negro. En aquellos 8 años se hicieron héroes y se perdieron miles de almas. Grandes ciudades fueron arrasadas y pequeños pueblos terminaron prosperando con la llegada de refugiados de las ciudades. Finalmente, la guerra terminó cuando un grupo de mercenarios contratados por el rey humano consiguió llegar al cuartel general de Laupa y tras una ardua batalla la mataron. Con la muerte de su líder, el Ejército Negro se rindió y sus miembros se dispersaron por todo el continente. A pesar de la rendición, aún había grupos que deseaban el renacer de dicho ejército, mientras que la mayoría de sus miembros intentó hacerse con una vida normal e incluso algunos de sus miembros pasaron a ser ciudadanos ejemplares allá donde vivían, a pesar de la discriminación, que se fue debilitando con el paso de los años. 1. Linath. Nuestra historia comienza con el hijo de Laupa. El joven tenía 3 años cuando su madre murió a manos de los héroes que terminaron la guerra. Su madre, al verse perdiendo, traspasó parte de sus poderes a su hijo, sin ser consciente que también le pasó una maldición. El pobre joven creció en la cárcel, pues se lo consideró un peligro por los crímenes de su madre. Todo lo que aprendió fue por sus compañeros de prisión, la mayoría antiguos miembros del Ejército Negro. Fueron precisamente aquellos antiguos miembros los que enseñaron a Linath a controlar sus poderes y le alentaron a no seguir los pasos de su madre. Al fin y al cabo, aquellos compañeros de prisión lo tenían como un hijo y no le deseaban ningún mal. Con el paso de los años, los poderes de Linath fueron incrementándose y se hizo patente su maldición, que consistía en que de forma aleatoria se convertía en un monstruo. Habían pasado ya 20 años desde el fin de la guerra y los reinos prosperaban de nuevo, mientras el joven Linath seguía encerrado con la única culpa de ser hijo de Laupa. Su único deseo en la vida era quitarse la maldición y hacer una vida normal, por lo que a lo largo de los años fue urdiendo un plan de huida para salir de la cárcel e ir al Gran Oráculo, un ser antiguo milenario con poderes fuera del alcance del resto de razas, para pedirle ayuda para eliminar su maldición y sus poderes mágicos. Linath solo quería ser libre, no tener la maldición y tener una vida tranquila. 2. Huida y encuentro. Una noche de tormenta eléctrica, un rayo provocó un incendio en el castillo cimentado sobre las mazmorras donde se encontraba Linath. Al haber pocos guardias, nuestro joven protagonista se decidió a escapar. Acudió a sus mentores por ayuda, que se apresuraron a distraer a los pocos guardias que había para que pudiera huir. Cuando parecía que la libertad estaba a su alcance, 2 patrullas de guardias impidieron su huida por la puerta del castillo. Quizá por suerte o quizá por miedo, Linath se transformó en aquel momento en un ser de más de 2.5 metros, con una fuerza sobrehumana. Apartó a los guardias mientras pedía disculpas con una voz monstruosa y salió corriendo por la puerta del castillo como pudo. Al ser un ser tan enorme y ciertamente deforme, no pudo andar muy deprisa. Mientras huía, la maldición dejó de surtir efecto y pudo ir corriendo hacia las cuevas del Gran Oráculo.
Los guardias le pisaban los talones y Linath estaba agotado. No había corrido nunca a lo largo de su vida. Al cabo de unos minutos de carrera, vio la entrada a las cuevas. A pesar de la lluvia y la tormenta eléctrica, entró en las cuevas sin dudarlo, y cuando pudo, se escondió tras unas cajas que había dentro. A poco de entrar. Los guardias pasaron de largo, así que cuando no hubo nadie en las inmediaciones, Linath salió de detrás de las cajas y prosiguió su búsqueda dentro de aquellas laberínticas cuevas. La cueva, a pesar de ser natural, contaba con puertas y habitaciones de configuración desconocida. También era evidente que los pasillos estaban repletos de trampas que por lo visto ya no funcionaban. Nuestro protagonista siguió avanzando con cuidado mientras esquivaba a los guardias que iban tras él. Tras horas recorriendo las cuevas, por fin vio a lo lejos, al salir de una galería, un puente de madera encima de un lago subterráneo. Al fondo de dicho puente podían verse 2 enormes portones de oro con motivos de dragón. Cuando puso un pie en el puente, pudo oír unas voces que provenían de la galería. Se giró y vio a un grupo de guardias que lo señalaban. El joven Linath corrió tanto como pudo por aquel puente maltrecho y en mal estado hasta llegar a las puertas de oro, las cuales abrió con fuerza hasta el punto que tras conseguir moverlas, cayó al suelo. Tras las puertas había una gran habitación decorada con telas lujosas, velas preciosas aromáticas, tesoros de oro en un lateral y en el centro de la sala el gran oráculo sentado en un trono. Aquel ser tenía la piel azul. A pesar de estar sentado, era fácil darse cuenta que superaba los 3 metros de altura. Sus ojos estaban en blanco y se quedó mirando a Linath, que estaba tumbado en el suelo. A los pocos segundos llegaron los guardias, que exigían a nuestro protagonista que se rindiera. De golpe, entre ellos y nuestro protagonista apareció un ser que levitaba, que parecía una túnica con capucha sin nada dentro. El ser exigió que se pararan las hostilidades en la sala y tuvo un diálogo de besugos con los guardias. Finalmente, el gran oráculo se levantó de su trono y conminó a los guardias a salir de su Sancta Sanctorum. Los guardias, asustados, decidieron hacer caso. Cuando se hubieron marchado, el gran oráculo se acercó a Linath y le ayudó a levantarse, cosa que desagradó al ser flotante. Lo llevó de la mano ante el trono y volvió a sentarse en él. Una vez vio que Linath se había calmado, le dijo que esperaba la pregunta por la que estaba frente a él. Una vez más, el ser levitante se interpuso entre Linath y el gran oráculo exigiendo una ofrenda para proceder con la consulta. El gran oráculo no tardó en hacer callar a su empleado eterno e hizo ademán con las manos a Linath para que procediera. Nuestro protagonista empezó a explicarle lo que le estaba pasando y preguntó si le podría ayudar a deshacerse de la maldición que le aquejaba desde su tierna infancia. Al gran oráculo se le iluminaron los ojos con una extraña luz y acto seguido le dijo a Linath que debía conseguir llegar al árbol de la vida en el continente del sureste, donde encontraría la respuesta que estaba buscando. Linath intentó pedir más información, pero de nuevo fue interrumpido por el ser levitante, que le dijo que ya era un honor recibir respuesta del gran oráculo sin pago u ofrenda alguna. El morador del Sancta Sanctorum se puso a hablar con su sirviente en un idioma desconocido, aunque por la reacción del ser levitante quedaba claro que lo solicitado no era de su agrado. Aquel ser acompañó a Linath a una puerta roja de metal y la abrió. Le dijo al joven que para llegar al continente del sureste debía entrar a las galerías traseras a través de la puerta roja y elegir si llegar rápidamente al continente o explorar un poco las galerías repletas de artefactos de la guerra, ya que le serviría para culturizarse. Linath le agradeció la explicación y entró por aquella puerta roja metálica que se cerró cuando ya estuvo dentro. 3. Viaje rápido y primer contacto. Con la puerta cerrada, solo había oscuridad. Linath intentó palpar las paredes ya que no disponía de ningún medio de iluminación. Cuando hubo andado unos pasos, unas antorchas empezaron a iluminarse, y Linath pudo ver que se encontraba en un lugar bien decorado, con paredes más propias de un castillo que las de una casa.
Avanzó por el pasillo hasta que llegó a una habitación que olía a perfume. En ella había una mesa rectangular enorme repleta de objetos que desconocía, comida, y al final de dicha mesa había un ser que parecía ser de piedra en posición fetal. Al fondo de la habitación pudo ver un espejo que mostraba un bosque y a la derecha había una puerta de rejilla que llevaba a más pasillos iluminados. Linath no pudo resistirse y empezó a comer como si hiciera meses que no probara bocado. Acto seguido se fijó en una piedra que parecía ser de una mezcla de ámbar con rubíes y la cogió. Cuando la tuvo en su mano, el golem de piedra se alzó e iba acercándose poco a poco al joven, que empezó a andar hacia atrás intentando evitarle. Chocó de espaldas contra la pared y aquel ser seguía acercándose. Cuando lo tuvo justo delante, el ser le arrebató la piedra y la volvió a colocar encima de la mesa. Fue al fondo y volvió a la posición fetal en la que estaba antes. A Linath le costó calmarse, pero tras conseguirlo, se acercó al espejo donde en vez de su reflejo se veía un frondoso bosque y lo tocó. Primero sintió un frío glacial. Luego se vio en un sitio que no era un sitio. Estaba en medio de una nada de colores vivos por la que daba vueltas sin cesar. Involuntariamente había escogido el camino rápido al continente sureste. Confundido y algo mareado, cuando se dio cuenta estaba en medio de un bosque oscuro, donde se oían los cantos de los pájaros. Miró a sus alrededores para intentar ubicarse, pero entre la frondosidad del bosque y que no tenía ni idea de dónde estaba, le provocó que aún se mareara más. Mientras intentaba ubicarse, oyó ruidos entre los matorrales a su izquierda. Se acercó poco a poco para ver qué era aquello, y un animal salvaje, enorme y felino, se lanzó a por él. A pesar del mareo, Linath lanzó un hechizo que hizo salir volando por los aires a aquella criatura. El quejido de aquel animal siguió durante varios segundos hasta desaparecer de la vista. Orgulloso de haber alejado a ese animal, Linath se decidió a buscar algún tipo de población o asentamiento donde preguntar cómo llegar al árbol de la vida. Al no tener experiencia en la vida fuera de las mazmorras del castillo, todo le parecía inmenso y extraño. Siguió andando a ciegas por el bosque donde no encontró ni un mísero camino. Tras varias horas de extenuante caminata entre la vegetación, vio una niña Shektak, que en cuanto lo vio salió corriendo despavorida. Linath empezó a perseguirla mientras intentaba convencerla de que no quería hacerle ningún daño, solo quería hablar. Durante la carrera, tropezó con algo y cuando se dio cuenta se encontraba boca abajo encerrado en una red. Había caído en una trampa. A los pocos segundos, un par de Shektak adultos aparecieron de entre la maleza. Linath les pidió amablemente si podían bajarle de allí, a lo que los Shektak respondieron preguntándole qué hacía allí. Linath les respondió que estaba buscando cómo llegar al árbol de la vida, lo que pareció gracioso a los Shektak, que se rieron durante un rato. Cuando ya habían agotado sus reservas de risa, bajaron al joven Linath y le ofrecieron un poco de bebida, y luego lo guiaron a su poblado. A medida que se acercaban veían las murallas de madera y cómo sobresalían algunas chozas por encima. Cuando llegaron se encontraron que las puertas del poblado estaban cerradas y delante de ellas había un guardia, que les gritó el alto a medida que se acercaban, pidiendo explicaciones de la presencia del extraño. Los dos cazadores le explicaron la situación al guardia, que se echó a reír. Acto seguido les comentó que una mujer había desaparecido en el bosque anoche y la estaban buscando. Las puertas permanecerían cerradas hasta que se supiera algo de la desaparecida. Linath les preguntó a los cazadores si tenían alguna idea de dónde podría estar, a lo que sugirieron que había unas cuevas abandonadas donde antaño había un templo subterráneo. Sería lo más plausible empezar a buscar por allí. El joven Linath, aún mareado y aparte cansado de la caminata, resopló pero aunó fuerzas para proseguir. La marcha fue lenta debido a la lentitud de nuestro protagonista, mas no tardaron en llegar a la entrada de la cueva. Frente a esta había un charco de agua hirviente y humeante, lo que indicaba que en aquella cueva había actividad volcánica. El grupo entró en la cueva y se puso a explorar.
Dentro se respiraba un aire cálido, mientras el calor era insoportable. Estuvieron buscando por las galerías hasta que un ser extraño les apareció delante, de entre las sombras. Aquel ser parecía una especie de mezcla entre un simio y una araña. Tenía 3 bocas y se notaba que era altamente agresivo. Los 2 cazadores lucharon contra él hasta que les rompió las lanzas, momento en el que Linath utilizó un hechizo para paralizar a la bestia, que se desplomó y no podía abrir ninguna de sus bocas. Los 2 cazadores se apresuraron en asfixiar al monstruo. Cuando estuvieron seguros de su muerte, siguieron avanzando hasta que llegaron a una zona construida, seguramente hacía siglos, donde había símbolos y dibujos de la cultura ancestral de los Shektak. Linath se acercó lo posible al hueco que había delante. Parecía que un mecanismo de subida y bajada se activaba en esa zona. Estuvo buscando cómo activarlo y encontró un hueco alargado donde se debía colocar algún extraño artefacto. Al no poder activar el mecanismo, Linath se sumó al equipo para buscar a la mujer desaparecida. A medida que avanzaban, el aire se hacía más irrespirable, pero no desistieron. Llegaron a una especie de caverna adornada en el suelo por huesos de varios animales, y se fijaron que de entre dichos huesos sobresalía algo. Al acercarse vieron que aquello que sobresalía eran los ropajes de una mujer Shektak. Habían encontrado a la mujer desaparecida, que ahora estaba mutilada y bajo el peso de cientos de huesos. Los 2 cazadores empezaron a sollozar. Linath no tenía mucha experiencia en el arte de la empatía ni del consuelo, pero intentó hacer que sus 2 compañeros se sintieran mejor, por lo que les abrazó. Mientras se sucedía la tierna escena, oyeron que al otro lado de la caverna algo de gran peso estaba aplastando los huesos a su paso. Cuando miraron hacia allí, vieron que se les acercaba un ser grotesco, como una araña azulada sin ojos ni boca. Esta vez fue Linath quien tomó la iniciativa y lanzó un hechizo contra la bestia, que al parecer absorbió el hechizo como un niño absorbe el líquido de un granizado a través de una pajita, dejando solo el hielo. Viendo la situación, los 2 cazadores improvisaron armas con los huesos y se lanzaron a por aquel ser con una rabia difícil de contener. Querían vengar a su congénere. Tras una ardua pelea, salieron victoriosos. Acto seguido decidieron coger los restos de la bestia y le entregaron la ropa ensangrentada a Linath para que la mostrara al guardián de la aldea. 4. Aldea y templo. Cuando llegaron a la aldea con los ropajes manchados de sangre, y arrastrando la bestia de la cueva, el guardián primero se puso triste, pero enseguida abrió las puertas de la aldea para que los nuevos héroes pudieran entrar. Cuando se abrieron las puertas, una aldea casi paradisíaca se alzó ante la vista de Linath. Había pequeños riachuelos, plantas preciosas, chozas bien cuidadas. Era la primera experiencia del joven en un lugar habitado, con gente haciendo vida normal. Algo en él le hizo querer explorar la aldea, y eso hizo. Jugó con los niños, pasó horas preguntando a los vecinos las cosas más mundanas, probó bebida y comida en la cantina de la aldea y hasta terminó durmiéndose en la calle. Al día siguiente despertó en una cama mullida y suave como nunca había podido experimentar, y a su lado una joven y bella Shektak le sirvió el desayuno. Linath le dio las gracias y le preguntó cómo podía llegar al árbol de la vida, a lo que le respondió que el mago de la aldea seguramente supiera cómo. Cuando terminó el desayuno, se fue a la choza del mago, quien le recibió con agrado y le mostró artefactos mágicos y su uso. Una vez se cansó de explicaciones, le preguntó al mago cómo llegar al árbol de la vida para deshacerse de su maldición, a lo que el mago le respondió que primero habría de verse qué tipo de maldición sufría. Sacó un extraño artefacto que fue cambiando de color hasta tornarse de un color violáceo fuerte. El mago se quedó anonadado y le dijo que su maldición era tan poderosa que la magia que le había extraído era de gran poder, por lo que le ofreció que se quedara algún artefacto que tenía en su choza. Linath estuvo revisando todos los artefactos hasta que vio una espada que le llamó la atención. Así que le preguntó al mago si podía quedársela. Según le dijo, aquella espada era mágica,
y era capaz de invocar pequeñas tormentas de fuego para eliminar a los enemigos del portador. Satisfechos ambos por el intercambio, el mago le sugirió a Linath que fuera a ver al maestre del templo de la aldea, pues era mucho más ducho que él en materia de maldiciones y asuntos como el árbol de la vida. Linath le dio las gracias y fue a ver al maestre del templo. El santuario estaba muy bien cuidado, limpio y expelía un aura de paz a la que el joven no estaba acostumbrado. Cuando el maestre lo recibió, Linath le contó su situación, a lo que el maestre respondió que requeriría que fuera a las profundidades del templo ancestral en la cueva magmática a por una copia de las runas para darle más indicaciones. El joven aceptó y el maestre le entregó una flauta, que era la llave que permitiría funcionar al elevador, y cera de abejas para que pudiera copiar las runas, ya que las últimas copias que tenían se derritieron por el calor del verano. Linath cogió aire, colocó la espada en su espalda, cogió unas raciones de la cantina y una cantimplora y marchó hacia la cueva. Una vez llegó, agarró la espada con una mano por si era atacado y fue hasta el elevador, donde colocó la flauta en el hueco de la pared. Algún mecanismo se activó y empezaron a sonar ruidos de maquinaria pesada. Linath volvió a coger la flauta. A los pocos segundos llegó el elevador, al cual se subió. Había una pequeña torrecita con varios botones, lo que Linath dedujo que eran los niveles en el templo. Para ahorrarse tiempo, decidió empezar por el último nivel, apretó el botón y esperó a que el elevador llegara a su destino. En aquel nivel solo había que oscuridad, por lo que Linath lanzó un hechizo de luz. Apareció una bola luminosa encima de su cabeza que le seguía a todas partes. Con luz que iluminara el camino, el joven vio que delante había un largo pasillo que conducía a una bifurcación. Cuando llegó, intentó vislumbrar qué había en cada camino. Miró hacia la izquierda y vio un pasillo de infinita oscuridad del cual no se veía el final, mientras que a la derecha vio extraños surcos que se hundían en la pared. La curiosidad le pudo y fue por el de la derecha. Cuando anduvo 6 pasos, de los surcos empezaron a salir cuchillas afiladas. Era una trampa. Linath decidió apoyarse en la pared y ésta cedió. Descubrió un pasillo que pasaba por detrás de las cuchillas. Desconocía si fue debido a la antigüedad, a un mal diseño o a la simple suerte, pero estaba agradecido de poder pasar sin correr peligro. Tras pasar aquel pasillo, se encontró con una sala rectangular que hacía pendiente, y en la parte superior había un gran incensario apagado. Linath fue hacia dicho incensario y decidió encenderlo con su magia. Aquella fragancia sí que era mágica. Mientras estaba despistado con el incensario, se oyó un crepitar extraño justo encima de él. Cuando miró, una bola de enormes dimensiones estaba cayendo hacia él. Se puso a correr mientras la enorme bola lo perseguía por la estancia rectangular hasta que tropezó, hizo un agujero en el suelo y se vio frente a frente con la runa que buscaba. Usó la cera de abeja para hacer varios moldes y se encargó de protegerlos bien para que el maestre pudiera usarlos y tener más de una copia antes de que el verano llegara. Cuando salió del agujero se dio cuenta de que la enorme bola que se había detenido tenía algo brillante en la parte inferior. Se acercó y vio un brazo cercenado y aplastado, pero que parecía aún vivo. Tenía un anillo con una piedra preciosa en el dedo corazón. Linath no se lo pensó y cogió el anillo, tras lo cual la mano empezó a pudrirse. El joven entendió que lo que había encontrado era un anillo de regeneración, por lo que se lo puso en el dedo corazón y prosiguió su periplo hacia la aldea de nuevo. Volvió al elevador y pulsó el botón para subir al piso superior, cuando empezó a notar temblores fuertes. Por suerte, el elevador no sufrió daños y Linath no perdió el equilibrio. Cuando llegó al nivel superior, empezó a correr hacia la entrada de la cueva. Se dio cuenta, a pesar del ruido de los temblores, que algo le perseguía. Al girarse vio varios de aquellos seres arácnidos azulados tras de sí, por lo que se dio la vuelta y sacó la espada. No tenía mucho entrenamiento con armas, pero Linath se batió contra las criaturas sin usar hechizo alguno, pues parecían inmunes.
Por suerte o por desgracia, la maldición hizo acto de presencia y el joven volvió a convertirse en una monstruosidad que no tuvo problema en despachar a aquellos seres. Finalmente llegó a la aldea y fue a ver al maestre, quien le dijo, tras estudiar las runas, que la respuesta la encontraría en el templo del bosque más profundo. Le indicó que debía seguir el curso del río hasta llegar a un puente de juncos, cruzarlo y adentrarse en el bosque antiguo, donde debía ir al templo ancestral que aún estaba allí. Linath estaba un poco molesto, pero aceptó dicha misión y partió en busca del puente. Tras varias horas de caminata siguiendo el curso del río, llegó a un puente de juncos. Lo atravesó y se internó en aquel bosque antiguo. 5. El bosque antiguo. El bosque en el que se internó no tenía nada que ver con el que había recorrido hasta ahora. La vegetación no era tan densa. El aire emanaba una sensación de antigüedad. Los árboles eran mucho más altos y los animales salvajes daban la sensación de estar en constante estado de miedo. Linath tragó saliva y se puso a buscar el templo. No tenía nada con lo que orientarse, por lo que decidió ir dejando marcas con la espada por donde pasaba con tal de conseguir algún punto de referencia. A medida que se internaba en el bosque, una acuciante sensación de sentirse observado empezó a poner nervioso al joven. No sabía quién, de dónde ni qué lo estaba observando. Quizá era su imaginación, pensó. Como era de esperar y debido a su historial, Linath cayó en un agujero el cual era una trampa. No se dio cuenta al pisar unas hojas que simulaban ser el humus del suelo. Empezó a gritar pidiendo auxilio, pero lo único que consiguió es que algún tipo de animal se acercara. Podía oírlo, podía olerlo. Aquel animal se acercaba lentamente con claro objetivo de devorarlo. Cuando aquel animal asomó su asqueroso y baboso hocico, la reacción de Linath fue gritar como nunca había gritado. Posiblemente el predador no se lo esperaba, pues también gritó a su manera y dio un paso atrás. De repente se oyó un ruido sibilante y se oyó caer a aquel predador al suelo. 3 Shektak se asomaron y preguntaron a Linath si se encontraba bien. La respuesta evidentemente fue que no. Le lanzaron una cuerda y le ayudaron a salir del agujero. Los 3 Shektak se presentaron como miembros de una tribu que había decidido vivir como sus antepasados, evitando los lujos sedentarios de sus parientes, por lo que habían creado una colonia en las copas de los árboles y sobrevivían mediante la caza y la recolección de alimentos. Linath se presentó ante aquellos 3 Shektak y les comentó su necesidad de ir al árbol de la vida. Estos Shektak, en vez de reírse, se pusieron serios e informaron a Linath que era una misión demasiado peligrosa. Nuestro protagonista les habló de su maldición, de lo que había vivido hasta ahora y de los monstruos arácnidos que se encontró en el templo ancestral del bosque en el que había estado. Si los Shektak mostraron preocupación por la misión del árbol, ahora mostraban un nerviosismo que no podían esconder. Ofrecieron asilo a Linath en su refugio en las copas de los árboles, por lo que le guiaron hasta allí. Cuando llegaron a la base del árbol principal, un elevador sencillo les esperaba. Se fueron turnando para subir. Mientras iba subiendo, Linath estaba encantado con las vistas, pues desde allí eran maravillosas. Las chozas estaban finamente construidas con elementos bastante básicos y diferentes aromas se entremezclaban y daban una sensación de paz y seguridad. Uno de los Shektak acompañó a Linath a ver al chamán, que le recibió encantado y le sirvió una infusión. El chamán interrogó al joven sobre lo que había visto, y cuando ya no había más información que sonsacar, le pidió que se levantara y echara un vistazo a lo que guardaba en la parte trasera de su choza. Linath lo siguió y vio que tenía enjaulado a uno de esos seres arácnidos. Le explicó que aquellos seres, en realidad, habían sido despertados por algún tipo de magia muy poderosa, pues se dedicaban a devorarla. Cuando Linath se acercó, el ser mostró un interés demasiado expresivo para el gusto del chamán, por lo que éste le preguntó si llevaba encima algún artefacto de gran poder. El joven le enseñó su espada y le habló de la maldición que sobre él se cernía,
por lo que el chamán le explicó que seguramente aquellos seres se habían despertado tras muchos años de letargo, al notar un influjo mágico muy poderoso a lo largo de los años. Linath empezó a atar cabos y entendió que la magia de su madre, así como su maldición, podían ser los culpables del despertar de aquellos seres. El influjo mágico debió haber seguido durante más de 40 años. Le contó su teoría al chamán, que se preocupó pues, según él, una vez despiertos era imposible volverlos a dormir hasta que no acabaran con todo ser mágico en el continente. El chamán prosiguió explicándole que hacía muchos siglos se libró una terrible guerra entre los Shektak y los Ishari. Cada bando tenía su especialidad, siendo la de los Shektak la maquinaria y para los Ishari la magia. Mediante técnicas prohibidas y ya olvidadas, crearon a esos seres para acabar con la poderosa magia de los Ishari, lo cual fue tan efectivo que acabó con su civilización. Los Ishari restantes emigraron a otras localizaciones, sobre todo al continente noroeste, y empezaron de cero. Por el contrario, los Shektak se sintieron tan avergonzados que decidieron vivir vidas más sencillas, rupestres, agrícolas, mientras que algunos decidieron volver a un modo de vida más primitivo, como los que vivían en las chozas de las copas de los árboles. La civilización de los Ishari fue barrida de la existencia por parte de esas criaturas, mientras que los Shektak decidieron voluntariamente deshacerse de toda su tecnología y civilización. Ambas razas habían perdido su ancestral poder, y por supuesto ya no eran enemigas. Cada cual pagaba a su manera los destrozos provocados por aquella guerra ya centenaria o milenaria. El chamán prosiguió explicándole que si quería llegar al árbol de la vida, debía primero atravesar el templo del bosque ancestral. Y para abrir sus puertas requeriría de una piedra mágica que solo podría encontrarse en las ruinas bajo tierra de los Ishari. Aquel templo fue la única construcción conjunta entre ambas razas antes de la guerra, y al no disponer de la tecnología ni de la magia necesarias, era imperativo que se usara una piedra mágica Ishari junto a los poderes mágicos de la maldición de Linath. El chamán llamó a varios jóvenes y les ordenó acompañar a Linath hasta la entrada a las ruinas, puesto que para ellos era un territorio maldito y prohibido. Bajaron por el elevador por turnos y se dirigieron a dicha entrada, donde dejaron a nuestro joven protagonista solo. Linath se despidió de sus acompañantes agradeciéndoles que le hicieran de guía. Lanzó un hechizo de bola de luz y entró a las ruinas bajo tierra, lo único que quedaba del imponente Imperio Ishari. 6. Las ruinas. Aquel era un lugar lúgubre y estancado, donde parecía que aconteció un cataclismo. Los edificios estaban enterrados entre techo y suelo. Las raíces de los árboles se metían por cualquier rendija de dichos edificios y todo parecía retorcido, como si aquella civilización, de alguna forma, fuera tan decadente que los restos dejados no podían subsanar los vicios y problemas de sus habitantes. A ratos había temblores que indicaban que la zona no era muy estable. Linath siguió avanzando buscando cualquier tipo de pista sobre la piedra mágica. Mas lo único que encontró por el momento es una soledad acuciante y algún topo perdido. En su paseo algo le sorprendió. Al pasar cerca de un abismo vio una luz que salía del suelo. Se dio cuenta que había algo enterrado en esa parte del suelo, así que se puso a escarbar. Cuando pudo ver qué había debajo, se dio cuenta que se trataba de una especie de acumulador mágico, por lo que lanzó un hechizo al acumulador. De la nada apareció un puente colgante que permitía el paso por el abismo, por lo que Linath lo cruzó para llegar a un pasillo estrecho por el que, a medida que se acercaba, se iban encendiendo unas luces artificiales de unos cristales que había en las paredes. Seguramente aquellas luces se activaban al detectar una fuerza mágica. Siguiendo las luces llegó a una torre de magia propia de los antiguos imperios, donde se enseñaban las artes mágicas a los jóvenes y se estudiaba la magia en sí. Cuando se acercó a las puertas, éstas se abrieron automáticamente ante su presencia. Linath no pudo evitar pedir permiso para entrar y preguntar si había alguien allí,
pero solo recibió la respuesta de su propio eco. Al ver que no había nadie, el joven entró y subió las escaleras hasta el último piso. Cuando llegó, se apoyó sobre una estructura cristalina que había en un lateral de las escaleras, y las escaleras empezaron a brillar y a moverse, como si estuvieran automatizadas. Lynette se maldijo a sí mismo por no haberlas usado antes. En el último piso encontró lo que parecía ser un artefacto que también acumulaba magia, y dentro tenía la dichosa piedra que le había hecho subir a pie unas escaleras mágicas. Este último piso contaba con una biblioteca ya reducida casi a polvo, y con tomos enmohecidos. Una ventana en un lateral dejaba ver que estaba a una altura de unos 30 metros. Se acercó al artefacto y lo agarró con ambas manos. Una sensación eléctrica recorrió todo su cuerpo y empezó a marearse. Cuando se dio cuenta, se estaba transformando otra vez en la monstruosidad que le provocaba su maldición. A pesar de ello, siguió agarrando con fuerza aquel artefacto mientras sentía que algo de su cuerpo se desvanecía, como si fuera absorbido por una fuerza extraña. Llegó un punto que no pudo soportarlo más, y se desmayó. Al despertar, vio que aquel artefacto había estallado y la piedra era accesible. La cogió y se preparó para irse. Bajó las escaleras con calma y cuando llegó abajo, varios seres arácnidos lo estaban esperando. Por alguna extraña razón, no subían las escaleras y se mostraban agitados. Con el paso bloqueado, Lynette decidió volver arriba, esta vez usando las escaleras mágicas, y se dirigió a la ventana. Cuando sacó la cabeza, vio que abajo, en la entrada de la torre, se habían reunido decenas de aquellos seres. También vio que un río subterráneo hacía de barrera natural entre la torre y una zona inexplorada de las ruinas. Al mirar a un lateral, vio que había una estrecha cornisa por la que podía pasar, aunque desconocía hasta dónde llegaba. El joven ató la piedra con su ropa y se preparó para ir por aquella cornisa. Con paso firme y lento fue moviéndose apoyado en la pared de la torre hasta que llegó a un punto muerto. Podía oír cómo aquellos seres le perseguían desde la parte inferior de la torre esperando que bajara o se cayera. A los 20 metros de cornisa, Lynette dio un paso en falso y resbaló, cayendo hacia abajo. El miedo era patente en su cara. El sudor frío que apareció desde la primera pisada en la cornisa se entremezcló con el agua cuando cayó al río subterráneo. Lynette intentó agarrarse a algo sin éxito mientras hacía esfuerzos ingentes para mantenerse a flote. La corriente era fuerte, y a medida que avanzaba por el río, vio que se acercaba a una bóveda natural que había formado un lago subterráneo. Empezó a oír unos ruidos que indicaban que algo lo estaba siguiendo por tierra. Cuando se giró, vio que aquellos seres iban en tropel tras él, aunque eran lo suficientemente inteligentes como para no lanzarse al agua. Al poco rato estaba ya en aquel inmenso lago, y vio que en el centro había una formación rocosa y unas tablas de madera. Nadó hasta aquella zona y se dio cuenta que la formación rocosa en realidad era un pequeño islote con un agujero en el centro parecido al que formaban los géiseres. Cuando miró arriba vio que había un agujero por donde podía verse el exterior. Se preguntó si había alguna forma de llegar allí arriba. Lynette cogió algunos tablones e improvisó una pequeña balsa, aprovechando las raíces que bajaban del techo mientras que con el resto hizo una pequeña fogata para secarse y calentarse. En la orilla del lago podía verse cómo aquellos seres se acumulaban, agitados y nerviosos, intentando buscar una forma de llegar donde estaba Lynette. El joven se dio cuenta que los temblores, a los que se había acostumbrado, indicaban que la zona no era estable y seguramente estaba conectado bajo tierra a mucha más profundidad con la cueva volcánica del otro bosque. A sabiendas de ello, decidió hacerse una cuerda con las raíces, atarlas a la balsa y bajar por el agujero por el que sonaba ruido de agua y de vapor cada vez que resonaba la zona debido a los temblores. Lynette bajó y bajó hasta que llegó casi al fondo, donde vio que había agua casi hirviendo por el vapor que emanaba de ella, y se le ocurrió una locura.
Aunque tardara mucho tiempo, si conseguía bloquear el paso del agua, al final habría un efecto tapón que le haría subir hasta la superficie y de paso ahogaría a aquellos seres que le perseguían. Se concentró y lanzó un hechizo en uno de los laterales del río subterráneo de aguas hirvientes para que se bloqueara el paso del agua. Mas no había calculado bien, y aquel río iba más deprisa de lo que esperaba. El agua se acumulaba mientras él hacía un esfuerzo por subir a prisa. El líquido elemento que le seguía estaba subiendo a una velocidad de vértigo y Lenath empezaba a cansarse. Cuando llegó arriba se agarró con fuerza a la balsa y con su magia hizo una gruesa barrera de hielo sobre el agujero. Bajo aquella gruesa capa de hielo podía verse que el agua aumentaba su presión mientras iba derritiéndola. Lenath colocó la balsa justo en el centro y se agarró como pudo. A los pocos minutos, el agua tenía tal presión que hizo estallar la barrera de hielo y un geyser lanzó la balsa hacia arriba, permitiendo a Lenath agarrarse a una gruesa raíz que llegaba hasta el agujero por el que salió a la superficie. Lenath, agotado por aquella experiencia, se tumbó en el suelo para recuperar el aliento. Cuando se recompuso, miró por el agujero y vio que el agua subía mucho más rápidamente de lo que había calculado en un principio. Desde la superficie pudo oír incluso el eco de los quejidos de aquellos seres que trataban de huir del aumento del nivel del agua. Habiendo cumplido su misión, el joven se dirigió al poblado colgante de los Shektak para hablar con el chamán. 7. Un merecido descanso. Lenath fue recibido con júbilo y como un héroe en el poblado, puesto que había conseguido la piedra mágica y había inundado las ruinas malditas. A su llegada le esperaba un festín, una corona de flores y una celebración en su honor. Lenath estaba pletórico, pues lo único que había celebrado en su vida eran los cumpleaños en las mazmorras. Los Shektak del poblado le ofrecieron a Lenath su eterna gratitud, su amistad, y le propusieron ser miembro honorífico de la tribu. Lágrimas de emoción se deslizaban por sus mejillas al sentirse, por primera vez en su vida, querido por lo que había hecho y no por ser quien era. Lenath estaba acostumbrado a ser odiado o adorado por el simple hecho de ser el hijo de la bruja Laupa, por lo que tener una fiesta en su honor por sus actos suponía algo que recordaría toda la vida. Cuando terminó la celebración, los Shektak lo acompañaron a una choza en la que podría descansar y acomodarse antes de partir hacia el templo ancestral, parte de su camino al árbol de la vida. Lenath se tumbó en la cama sonriendo como nunca lo había hecho y se quedó dormido. Al día siguiente se preparó para comer en comunión con sus nuevos amigos y les dijo que quería pasar un día con ellos antes de emprender la marcha. Los Shektak aceptaron gustosamente la petición de su nuevo hermano. Lo acompañaron a la choza de la herborista, una joven y esbelta Shektak llamada Diares, que tenía decorada la choza con todo tipo de plantas. El aroma era embriagador y no tardaron mucho en forjar un vínculo muy especial, pues Lenath tenía conocimientos de hierbas, hongos, plantas y otros elementos similares que crecían en las mazmorras y le sirvieron para sanar y tratar a sus amigos encarcelados. Ambos pasaron toda la mañana intercambiando conocimientos sobre sanación mediante plantas, hasta que, como era de esperar, algo pasó entre ellos que marcaría a Lenath para siempre. El día pasó rápidamente con la agraciada compañía de Diades, y aunque Lenath no quería que terminase dicho día, era momento de reunirse con el resto de la tribu para comer e irse a dormir. De nuevo aquella comida comunal estuvo repleta de historias del día a día de los diferentes miembros de la tribu. Para Lenath aquello era una fiesta, y se unió explicando sus aventuras desde su huida de las mazmorras. Como era evidente, se convirtió en un héroe para los más pequeños de la tribu, que lo acosaron a preguntas hasta el punto de no dejarle comer en paz. Tras el festín nocturno, Lenath se fue a dormir a su choza. 8. El templo ancestral. Al día siguiente, Lenath fue despertado por el chamán de la tribu, que hizo que lo acompañara hasta su choza para mostrarle algo. El chamán fue a la parte trasera de la choza y trajo consigo algo envuelto en una tela que parecía antiquísima,
La retiró suavemente y dejó a la vista un artefacto extraño de formas imposibles. Era evidente que aquello era una máquina, seguramente de los antiguos Shektak. El chamán le explicó que aquel artefacto era una de las 2 llaves necesarias para abrir la puerta del templo, así como la piedra mágica era la otra. Ambos se reunieron con un grupo de Shektak dispuestos a emprender la marcha hasta el templo y explorarlo. Una vez estuvieron todos reunidos, fueron hacia el templo. La travesía por aquel inmenso bosque fue larga, agotadora y traicionera. Los Shektak aprovecharon para darle nociones de caza y supervivencia a Lenath, que no era muy ducho en sus habilidades de supervivencia fuera de la lucha mágica o armada. También le enseñaron cómo evitar las trampas, pues durante el trayecto había caído él solito en casi todas. Tras varias horas, por fin llegaron a la entrada del templo. Ante ellos se alzaba un arco de piedra encastrado en la montaña. Parecía que unas piedras estaban en posición de abanico e impedían el paso. En la parte superior de dicho arco había 2 huecos, una para la piedra Ishari y otra para la maquinaria Shektak. El chamán y Lenath tuvieron que hacer verdaderos malabarismos para subir a lo alto del arco de piedra, pero cuando lo consiguieron, usaron sus respectivas llaves y bajaron. Empezó a oírse un crujido, luego un sonido de maquinaria, y finalmente aquellas piedras en forma de abanico se replegaron, dejando la entrada libre de paso para el grupo. Cuando entraron, empezaron a iluminarse antorchas a lo largo de la entrada interior. Al fondo del pasillo había talladas escenas de la vida en comunión de ambas razas. En la última sección estaba representado el momento en que empezaron la guerra, y tras esta se habían borrado el resto de registros. A medida que fueron avanzando, más luces se iban iluminando. El lugar desprendía una energía mística que solo podían detectar el chamán y Lenath. Todo parecía marchar correctamente hasta que llegaron a un punto muerto. Una sala rectangular con más inscripciones en las paredes narraba aún más historias de la concordia ante ambas razas. En una de las imágenes se daba a entender que a pesar de cualquier diferencia, ambas razas eran hermanas de sangre. Al final de dicha estancia había un altar con 2 copas ya oxidadas. Estaban vacías y era difícil saber cuál fue su contenido hace generaciones. Lenath tuvo una idea. Si ambas razas eran consideradas hermanas de sangre, entonces las copas deberían llevar la sangre de cada una. No había ningún Ishari en el grupo, pero el propio Lenath era detectado, como había aprendido en las ruinas, como un usuario mágico. Lenath se hizo un corte en la mano con la espada y vertió su sangre en una de las copas. Al verlo, el chamán Shektak hizo lo mismo. De nuevo empezaron a oírse crujidos y luego el movimiento de algún tipo de maquinaria. El altar donde reposaban ambas copas empezó a descender bajo tierra, mientras ante ellos se abría una puerta de piedra que apareció en la pared. Lo que vieron a través de aquella puerta les heló la sangre. Extraños cristales fulgurantes junto a máquinas complejas que funcionaban con vapor no cesaban de moverse. Aquello más que un templo parecía un inmenso taller. Y a pesar del tiempo que había pasado, seguía en funcionamiento. O en su defecto se había activado recientemente y funcionaba como antaño. Estuvieron observando detenidamente aquella macroestructura interna de la montaña y se dieron cuenta que la propia montaña formaba parte de ella. Milenios en la intemperie le habían dado aspecto como tal, pero antes debió ser otra cosa, puesto que la parte interna era en realidad algo demasiado amoldado y ajustado a las formas rocosas como para que fuera casualidad. Fueron avanzando poco a poco hasta que llegaron al centro del supuesto templo, donde había otro altar con varios botones cristalinos. Lenath no pudo resistirse y presionó uno de ellos, lo que provocó que de aquel altar se proyectaran ante ellos imágenes extrañas que no conseguían comprender. Durante unos segundos solo se veían rayas y formas que les dieron miedo, hasta que aquellas proyecciones que recordaban a juegos de sombras en el fuego cobraron forma. Unas bolas de varios tamaños parecían dar vueltas alrededor una esfera mucho más grande. En una de ellas, de color azul, pudieron leer
tierra. Linath volvió a tocar otro botón, y esta vez se vio como de aquella tierra salían una especie de barcos que aterrizaban en unas rocas flotantes y las ocupaban, las remodelaban y las hacían mover según deseaban. Pulsó otro botón y vio que aquellas rocas se dispersaban en diferentes direcciones, saliendo del alcance de las bolas que daban vueltas alrededor de la esfera enorme. Cuando presionó otro botón, apareció una de las rocas barco, sola, en medio de una inmensidad vacía. Podía verse el interior donde humanos estaban enfermando y muriendo, mientras otros humanos estaban haciendo cosas con otros humanos y con animales. De esos experimentos salieron los Shektak, los Farami y los Ishari. Cuando hubo muchos de ellos, se les encargaron tareas y trabajos dentro de la roca barco. Había un último botón y Linath lo pulsó. Pudo verse como aquella roca barco se acercaba a una bola parecida a tierra y se ponía a dar vueltas alrededor. Desde allí lanzaba una especie de artefacto metálico y encima de la bola apareció nueva tierra. Tras eso, el altar se apagó. Ninguno de los presentes entendió nada de lo que había visto, así que siguieron buscando dentro de aquella extraña maquinaria con tal de descubrir cómo llegar al árbol de la vida. Tras largo rato, uno de los Shektak avisó al resto del grupo que había encontrado algo extraño. Todos fueron a verlo, y lo que encontraron les heló la sangre. Varios seres como el gran oráculo estaban dentro de unos tubos de cristal, suspendidos en un líquido y con los ojos abiertos. Aquella visión les consternó. Cuando estaban concentrados en aquella horrible visión, oyeron una voz tras de sí. 9. La triste verdad. El gran oráculo apareció de la nada y les pidió que le escucharan. Les relató que todos ellos formaban parte de un plan muy complejo de miles de años de duración para adaptar el mundo donde vivían para unos viajeros que tardarían muchos más miles de años en llegar. El árbol de la vida era, en realidad, una máquina que adaptaría este mundo para permitir vivir a los viajeros como podían en su mundo de origen. Era un simple nombre en clave de algo que las primitivas mentes de los actuales habitantes del mundo no podían comprender. Loa Shektak, los Farami y los Ishari debían ser mano de obra y trabajadores para ocuparse de las tareas que los humanos no podían realizar, pero una enfermedad acabó haciendo que se aceleraran los planes de producción de dichas razas, que alcanzaron cotas de inteligencia muy superiores a las deseadas hasta el punto de convertirse en iguales a los humanos. A pesar de los intentos de la inteligencia del árbol de la vida por enfrentar a los seres del planeta, no se consiguió el objetivo hace miles de años, por lo que la civilización volvió a empezar y el proceso de adaptación quedó a medias. Como se acercaba cada vez más al plazo de entrega del mundo, se decidió realizar un último intento de manipulación y crear a un humano capaz de forzar un nuevo comienzo, Laupa. Esta humana gozaba de la inteligencia y capacidades como para convertirse en la dueña del mundo si lo hubiera deseado, pero se enamoró de un humano de alta cuna y se desvió de su rumbo. No fue hasta que el árbol de la vida provocó un accidente para eliminar ese obstáculo que Laupa volvió a mostrar signos de volver al objetivo por el que había sido creada. Como había una alianza entre Shektak, los Farami, los Ishari y los humanos, era primordial que Laupa aunara fuerzas con las razas nativas del mundo. Orcos, trasgos y troles, juntamente con aquellos despojos de las sociedades de la Alianza de los Pueblos Libres. Por desgracia para el árbol de la vida, Laupa no fue suficiente poderosa para detener a unos pueblos que luchaban en unidad y para un bien mayor y superior, por lo que tuvo que conseguir que se reprodujera y pasara el testigo de acabar el trabajo a su retoño. Fuera por instinto o por simple lógica, los vencedores de la guerra encerraron al hijo en una mazmorra y decidieron no matarlo al desconocer qué consecuencias podría tener eso en el equilibrio del mundo. Linath era hijo del árbol del mundo. No sufría una maldición, sino una bendición para poder sobrevivir y llevar a cabo la misión final para la que había sido creado. 10. Una difícil elección. El joven no sabía cómo reaccionar.
Había sido tratado siempre con odio o adoración por ser quien era. Había sido engañado por el gran oráculo para llegar al árbol de la vida y acabar con todo el mundo conocido. Ahora, en sus manos, tenía la capacidad de cambiar el mundo para bien o terminarlo junto a la máquina llamada el árbol de la vida.